a un ciudadano alemán que tiene a lo mejor un ingreso de 60,000 euros al año, que trabaja en la industria automotriz y que tiene una familia de un solo hijo en un departamento. ¿Cómo yo le vendo un taladro eléctrico a esta persona? Sí se puede. Ahora, si nosotros pensamos, ok, obviamente por el tipo de cambio es distinto, pero 60,000 euros sería lo equivalente aquí en México a ganar con un costo de vida unos medio millón de pesos. ¿Cuántas personas yo encuentro en México que generen medio millón de pesos, que tengan un solo hijo, que vivan en un departamento y que estén en la industria automotriz? Es muy distinta esa parte de cómo es lo que se está presentando en un mercado alemán a lo que se está presentando en un mercado mexicano. Aquí ese es un primer punto que se tuvo que analizar. Se tiene que ver a quién tú estás, a quién tú estás queriendo atacar. Otra cosa, y esto si no, ustedes no me van a poder, no me van a dejar mentir, vamos a pensar. En México, cuando yo voy al Home Depot y compro, vamos a pensar, 4 o 5 tablas de madera, compro un taladro, compro la herramienta que necesito, clavos, tornillos y demás, voy a mi casa, me pongo en mi jardín, agarro, corto la madera, empiezo a construir una mesita de jardín, me queda media cucha, pero me queda, la pinto, ya quedó. Entonces yo llego con mis amigos y les digo, oye, ¿qué crees? ¿Qué crees que hice el fin de semana? Construir una mesa para jardín. No sé su experiencia, pero en la mía, lo primero es que me dicen, y no te alcanzaba para comprar una, estás jodidillo, quieres que te ayude poquito para que te compres una buena mesa. Esto en Alemania no pasa. En Alemania es realmente un orgullo el decir, ¿sabes qué? Yo construí mi mesa. Yo fui al Hornbach, o yo fui al Aldi, o yo fui a donde sea, compré mi pedacito de madera, compré mi taladrito de Bosch, estuve afuera tomando mi cervecita, el clima estaba bueno, fui, construí y hice mi mesita, hice mis sillitas y te invito el siguiente fin de semana a una carne asada porque quiero que veas mis sillas. Es realmente una actividad social, algo que para un mexicano no se aplica, simplemente no aplica. Un mexicano es como tú construyes tus cosas porque estás jodido, tú pintas tu casa porque no puedes pagarle a un pintor, tú haces estas cosas porque no tienes la capacidad económica de hacerlo. Y pues bueno, ese es otro de los elementos que se tuvo que considerar mucho. Yo no puedo llegar a hacer marketing de algo que la gente simplemente no lo ve como un hobby, como es todo lo que es el bricolaje en España, como es todo esto en la parte de Alemania. Especialmente si estás 6 meses con un clima terrible, cuando tienes 6 meses de sol, tú lo que quieres es estar afuera. Tú no quieres estar adentro jugando Nintendo, tú quieres construir una casita del árbol para tu hija. Entonces, eso es algo que tuvo que hacer en su momento. Otro de los elementos que se consideró una vez que se analizó precisamente esta diferencia no solo cultural, por lo que hablamos, sino geográfica, por lo que les acabo de comentar de clima, y económica, por lo que les dije del poder de compra, ok, ¿qué es lo que se tiene o qué es lo que se puede hacer? Nosotros tenemos, como les comentamos, 2 líneas, la verde, que es precisamente para uso doméstico, y la azul, que es para uso industrial. En México, quien compra herramienta generalmente es quien la maneja, quien la trabaja. Es decir, yo no compro herramienta para ir a construir una mesita y la guardo 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo no puedo o es muy difícil vender herramienta de la línea verde en México, dado que no existe ese mercado o no está tan desarrollado como en Alemania. ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo mi línea profesional, la línea azul, pero también yo ya conozco en Alemania cómo es que se maneja la mercadotecnia, los canales de distribución, cómo es que se maneja todo ese environment, todo lo que está, el ecosistema que hay alrededor de la mercadotecnia para el bien de consumo, para yo llegar a México y decir, ok, tal vez yo ya no puedo o no debo de vender herramientas de la línea verde en Home Depot o en Walmart porque nadie me lo va a comprar. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? A lo mejor lo que me conviene a mí para poder mover mi marca es vendo la línea azul, la línea profesional, pero la vendo a través de un canal detallista. Es decir, la vendo en Sam's, la vendo en Walmart, la vendo en Home Depot, la vendo incluso en ferreterías sin marca, por así decirlo. ¿Por qué? Porque es donde la gente que usa de manera profesional este tipo de herramientas se mantiene un poco más al tanto de qué es lo que pasa. Y pues bueno, eso es lo que está pasando
aquí en México. Ustedes pueden comprobar que todo lo que dije es cierto porque vayan a darse una vuelta al Home Depot, al Sam's, y toda la herramienta que van a ver de Bosch, o 90%, es herramienta de la línea azul. Y saben que es de la línea azul porque está pintada de azul, entonces se dan cuenta. De la línea verde no va a haber realmente mucho que conseguir. Es fácil de conseguir, vamos a pensar en Amazon, Mercado Libre, te la mandan, pero nadie ya distribuye o no se distribuye tanto la línea verde de Bosch en México porque no hay mercado. Entonces, lo que aquí tenemos es precisamente que se tienen que, y que esta es la parte donde tienen que poner atención los que no me escucharon los últimos 15 minutos, se tienen que considerar los factores únicos del mercado. ¿Cuáles fueron los factores o cuáles son los factores únicos del mercado? Son muy distintos dependiendo de qué te refieras mercado. Recuerda, el mercado no está delimitado por la división política ni la división geográfica, está delimitado por aspectos culturales, está delimitado por clima algunas veces, y muchas veces también está delimitado por idioma. Entonces, es importante que se consideren los factores únicos de cada mercado para, en función a eso, armar una estrategia que realmente haga sentido. La regla de oro es lo que funciona allá no necesariamente funciona acá. Con eso me gustaría nada más terminar la parte del primer case story. A lo mejor, no sé si les damos un minuto para que terminen sus notas antes de que empecemos con el segundo caso, que vendría siendo la internacionalización, para qué se debe hacer para presentar fuera de México. Ok. Vamos por la siguiente. Aquí es un caso muy reciente. Por muy reciente me refiero a un mes más o menos que sucedió todo esto, que lo estuvimos manejando, y se refiere un poco a la internacionalización de las empresas. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué se debe de considerar? Aquí la empresa con la que nosotros trabajamos es una empresa mexicana que se llama Mezcal Tres Hermanos. Básicamente ellos son una distribuidora de mezcal, tienen un proveedor o varios proveedores en la región sur de México, les compran el producto, lo envasan, lo empaquetan y después lo distribuyen en la zona centro del país. Aguascalientes, Guadalajara, León, toda esa zona. La empresa es pequeña, por pequeña, me imagino que ustedes ya se imaginarán, si se llama Mezcal Tres Hermanos, seguramente es porque son 4 hermanos, entonces son realmente poquita gente que está ahí, que están intentando hacer jalar el negocio. Es una empresa de nueva creación, conocen el mercado, es decir, es una empresa, un spin-off, si así lo quieren llamar, porque realmente lo que ellos se dedican es al entretenimiento. Ellos son, uno de los hermanos es DJ, rentan equipo de sonido, hacen eventos para fiestas, se dedican a todo, un poco más a la parte del entretenimiento nocturno. Entonces se les ocurrió la idea de, ok, si yo ya conozco quiénes son las gentes o las personas que van a los bares, conozco a los dueños de los bares, conozco quién compra, qué compra, cuánto compra, pues yo puedo vender mi propio producto. Entonces, a mí me gusta el mezcal, entonces quiero vender mezcal. Esa fue la idea y a partir de ahí fue de donde nació. No hay ningún secreto oculto detrás de eso. Entonces, uno de los socios, uno de los hermanos, básicamente me contactó, yo estando allá en Múnich, y me dice, oye, yo quiero vender mezcal en Múnich. En Europa, al menos en Alemania, sí se consigue mezcal. No es tan conocido como el tequila, obviamente, pero sí es una bebida que, pues, los mexicanos toman. Tú vas a un bar, pides mezcal, obviamente no hay, pero tú llevas tu botella con tus amigos y le dices, mira, esto es mezcal. Lo primero lo prueban y dicen, tequila, porque es la única bebida mexicana que conocen. Entonces, el mezcal realmente no es conocido, nadie sabe qué es y no es tan fácil de conseguir al menos en Alemania. En Londres, en Reino Unido, por algún motivo sí, me parece porque es donde importan todo, pero nada más. Entonces, el dueño quiere exportar. Soy una empresa pequeña en el centro de México y quiero exportar a Alemania. ¿Cuál es el problema aquí? Yo estuve realmente una semana hablando con él, estuve hablando con sus proveedores, estuvimos viendo cuáles son sus cadenas de distribución, cómo es que ellos manejan todo este proceso de
desde que sale el líquido de allá de la penca del sur de México hasta que el chavito de 16 años se lo empina en el barecito. ¿Cómo está toda la cadena que va de inicio a fin? Nos dimos cuenta o me di cuenta que todo estaba mal, que realmente todo lo que había estado haciendo este chavo durante los últimos años estaba mal y nada de esto lo iba a llevar a poder posicionar su producto a Alemania, no solo porque su cadena de suministro estaba mal, porque sus procesos estaban mal, porque su mercado meta no estaba bien identificado, sino por todas las economías externas que él no estaba considerando. Cuando yo digo tequila, me van a poder decir 10 marcas, los más fiesteros 15 o 20 marcas de tequila, pero ustedes saben que el tequila es una denominación de origen. Para una denominación de origen quiere decir que está reconocida por el Estado y protegida por el Estado, igual que el mezcal, igual que el coñac, igual que la champaña. Entonces, el mezcal es una denominación de origen y si yo, productor Tres Hermanos, quiero llevar mi mezcal a Europa y quiero que lo reconozcan, lo primero que tengo que hacer, yo no voy a decir yo estoy vendiendo mezcal o licor Tres Hermanos, yo voy a decir yo vendo mezcal Tres Hermanos. Lo primero que tiene que hacer el alemán es conocer qué es el mezcal. Y si yo, Tres Hermanos, voy y le meto mercadotecnia al mezcal en Alemania y hago fiestas para que se conozca y le meto toda la parte de publicidad, le meto relaciones públicas, le meto todo lo que conlleva a que se conozca un producto, tengan en cuenta esto, un producto, no una marca. Cuando se conoce un producto que es el mezcal, ¿qué va a pasar? El día de mañana va a llegar mezcal 18 hermanos y va a ir allá a decir, yo también vendo mezcal. Entonces, Mezcal 3 va a decir, a ver, espérate, yo le metí 4 o 5 millones de euros para que me conocieran la marca allá en Europa. Yo estuve ahí 2, 3 años peleándome con la gente de los bares para que me pusieran a mí, para que no pusieran a Absolut, para que sacaran a Jägermeister. Estuve trayendo invitados, estuve trayendo artistas. Y ahora llega Mezcal 18 hermanos y también vende mezcal nada más porque sí. Le dije, pues, cabrón, así son las cosas. ¿Por qué crees que existe el Consejo Regulador del Mezcal? ¿Por qué crees que existe toda una asociación de mezcaleros? Y si nos vamos un poco más para atrás, el tequila es lo mismo. El tequila no se conoció fuera de México porque Tequila Cazadores o porque Don Julio o por quien sea fue y se llevó su tequila para allá y ya todo el mundo conoce el tequila. No, hubo, tequila es un poco distinto el caso, pero hubo todo un contexto de que el gobierno o la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyó todo lo que implicaba precisamente el dar a conocer un producto que en este caso era el tequila con una denominación de origen. Entonces, aquí creo que ya identificamos cuál es el problema más grande. Toda la economía externa, es decir, todas esas cosas que Mezcal Tres Hermanos iba a hacer y que no solo lo iban a beneficiar a Mezcal Tres Hermanos, que iban a beneficiar a cualquier persona, cualquier productor que estuviera o quisiera vender mezcal fuera de México, porque ya se iba a haber dado conocido, ya se iba a haber dado a conocer la marca. Entonces, aquí es lo primero que dijimos, ¿sabes qué? No puedes hacer esto tú solo. No hay forma económicamente viable de que tú manejes o te des a conocer la marca Tres Hermanos en Berlín sin que eso esté beneficiando a cualquier otra de las 800 marcas de mezcal que existen en México. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ok, ¿sabes qué? Tienes, para empezar, tú eres Mezcal Tres Hermanos, que estoy seguro que nadie de ustedes lo conoce. ¿Por qué? Porque es una marca pequeña, porque se vende de boca en boca, porque literal a veces los socios o los dueños de la empresa, cuando van a montar eventos, se llevan sus cajas y las ponen ahí con el bartender y le dicen, por cada botella que vendas, te toca esto, esto, esto. Es una empresa relativamente pequeña. Está iniciando, nadie la conoce, no tiene nombre de marca, nadie sabe de qué manera distribuyen los canales y creo que por ahí tiene algún problema con el SAT, no lo sé. Pero bueno, son muchas cosas que realmente en su momento tienes que decir, a ver, ¿cómo quieres empezar? ¿Cómo quieres empezar a vender fuera de México? ¿Cómo vas a volar estos 12,000 kilómetros hasta punta de la fregada y venderlo si ni siquiera estás bien tú en tu estado en Aguascalientes, ni siquiera has cubierto todo Jalisco, algunas partes de León no te conocen, bueno, Guanajuato? ¿Cómo quieres hacer eso? ¿Sabes qué, cabrón?
Lo que tenemos que hacer es, como dirían, vámonos por pasos. Vamos a hablar con tus proveedores. Imagínate que el día de mañana te piden 50,000 botellas. Créeme que tu milpero que tienes ahí en Oaxaca no te va a poder producir 50,000 botellas. Te va a caer una demanda de por allá, te va a caer otra demanda por acá, te va a caer el SAT. Y ¿por qué no nos vamos despacito? ¿Por qué nos vamos, sabes qué? Arregla tu marca, haz distintas presentaciones. Dime exactamente a quién le estás vendiendo, dime qué precios, dime qué canales de distribución estás usando. ¿Te estás yendo solamente a restaurantes? ¿Qué tipo de producto tienes? Es un producto de lujo? ¿Crees poder hacerle un rebranding para irte a lo mejor a un mercado meta un poco más barato? ¿Sabes cómo está la competencia? Entonces, obviamente, pues no le gustó nada lo que le dije, pero al final creo que fue muy sano, porque si no, tú te empiezas a hacer ideas en la cabeza y dices, no, es que yo quiero exportar a Francia, Alemania, Estados Unidos y vender como si fuera cualquier cosa. Y pues bueno, existen pasos que van muy atrás y que tienes que arreglar muy, muy bien antes de poder salir de tu país. Aquí algo es decir, que sí nos sirvió mucho fue todo el conocimiento del mercado del mezcal. Realmente, como es un mercado muy pequeño, nos dimos cuenta y que de hecho son de los pocos productos que me doy cuenta que hacen eso. El mezcal en México se vende más caro de lo que se vende en el extranjero. Es decir, esos son datos duros, es un hecho. Yo en Alemania compro un aguacate a 1 euro, es decir, literal, un aguacate a 1 euro, ahorita el euro está en 24, 23, un aguacate a 1 euro. Yo aquí paso afuera de la casa en México y paso por el tope y hay gente vendiéndome así su bolsa de aguacate, el kilo en 30 pesos, algo así. Entonces, generalmente el producto que se exporta más caro, por eso se hace. Pero por algún motivo, que ya no me metí tanto al tema, el mezcal en México, es decir, por litro, es más caro que lo que se vende afuera. Hay mucho, mucho que hacer, mucho que decir, pero bueno, lo que le dije, ¿sabes qué? Primero, arregla todo lo que tienes aquí, fortalece tu marca de manera local antes de salir, arregla tu cadena de suministros y bueno, algo que el takeaway, la parte importante, ahorita, atención todos, es que hay empresas que nacen listas para exportar, otras requieren más trabajo. ¿Y cómo es que se determina eso? Yo me he dado cuenta que las empresas que nacen listas para exportar, es decir, aquellas empresas que en menos de un año ya te pueden estar vendiendo su producto o su servicio fuera, son precisamente esas, las que te ofrecen un servicio, no las que, ¿sabes qué? Soy intensivo en capital y quiero exportarlo. Entre más intensivo en capital, o sea, entre más físico e incluso entre más pesado, es decir, físicamente pesado, más denso, el acero, por ejemplo, o la tierra, sea el producto, es mucho más difícil de exportar. Y bueno, ejemplos aquí tenemos miles. Vamos a pensar, a tomar el más obvio ahorita, la industria del acero. Acero se exporta, pero no se exporta tanto. ¿Por qué? Porque es un metal pesado de transportar, porque a lo mejor es más barato hacerlo en otro lugar, por la parte de cuánta energía consume generarlo y bueno, aparte todo lo que implica para la industria de la guerra y tensiones de Estados Unidos-China. Aquí ese es el takeaway que ustedes se tienen que llevar. Hay empresas que nacen listas para exportar. Uber. ¿Qué necesitaba Uber hace 10 años para poder salir de California? Necesitaba un güey en Ciudad de México que le supiera las compus, necesitaba otro vato que más o menos supiera contabilidad, necesitaba un güey que se peleara ahí con Hacienda, con los reguladores y ya. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos ofrecían era la infraestructura para conectar la demanda de viajes con la oferta de viajes. ¿Y qué fue todo eso? No, pues entonces armó mi estructura chiquita. ¿Cuánto me cuesta tener 3 pelados en la Ciudad de México trabajando ahí desde sus cuartos, desde sus casas, para armarme la estructura? Y simplemente exporto el servicio. Exporto la idea, exporto el know-how, exporto toda la infraestructura tecnológica que ya desarrollé yo en California y que no necesito que un vato en la Ciudad de México me diga cómo hacer, ya lo tengo. Se exporta rápido. Ahora, si yo quiero exportar algo que realmente, vámonos al caso extremo, el mezcal. Quiero exportar mezcal, ¿sabes qué? Atrás de esto está todo el Consejo de Regulación de Mezcal que tienes que cumplir, todas las partes de sanidad que tienes que cumplir en el país de origen, toda la parte de embotellación y después
toda la logística, llévalo hasta Ámsterdam, Rotterdam o Hamburgo para que lo metan a la Unión Europea. Y estando ahí, tienes que cumplir con todas las regulaciones que implica la parte de, porque es un alimento, es algo que se ingiere, entonces está toda la regulación, medidas de sanidad, medidas de higiene, medidas de seguridad y demás y demás. Es muy, muy complejo. Y eso siento que es algo que al menos como México siendo un país altamente exportador, ojo, Alemania exporta muchísimo. Yo diría que un poco más que México en ese sentido, pero México tenemos siempre o hemos crecido con esa idea. México, todo lo que es mejor es exportar. Muchas veces no es así, muchas veces no está listo, muchas veces no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, aunque vaya en contra de lo que ahorita tú dices, ¿sabes qué? Hazlo rápido, hazlo ya, sácalo, véndeselo ahí a los taiwaneses, carísimo y te vas a hacer rico en 2 años. No siempre es tan sencillo, depende mucho del producto. Tengan eso en cuenta. Con esto cierro el segundo case story. David, les damos a lo mejor un minuto y medio para que terminen sus notas antes de pasarnos al último. Claro que sí, Andrés. Este último case story también es muy reciente, de hecho lo seguimos desarrollando todavía, es una empresa distribuidora. El tema aquí que se va a tocar es el fracaso a través del tiempo, porque bueno, el tiempo no asegura la permanencia, creo que eso está de más sabido. Lehman Brothers hace 10 años, Wirecard hace 6 meses, todas esas empresas que en su momento, no, y todas las automotrices que en su momento fueron o sí, llegaron a ser los gigantes de la industria, fueron los mejores, hacían miles de millones de dólares, estuvieron dominando todos los mercados durante todo el tiempo y de repente empezaron a decaer. Yahoo en su momento también lo fue antes de Google. La empresa aquí que nosotros estamos tratando es una empresa en la Ciudad de México, es básicamente una distribuidora. Es una empresa que inició con un solo socio, es decir, es la típica historia de el niño que no le gusta estudiar, entonces deja la prepa a medias, se sale, empieza a trabajar, empieza a hacer dinero, le empieza a ir bien, le empieza a ir muy, muy bien y después de 20 años se tiene su emporio de distribución en todo México y parte de Centroamérica, pero el señor, si tú le dices, le hablas de activos fijos, le hablas sobre rotación de inventario, le hablas sobre indicadores financieros, no tienen idea y le dices, ¿sabes qué? Para eso le estoy pagando que esté sentado, ve y háblale. ¿Ok? Ese vato lo que sabe es hablar con la gente, sabe hacer relaciones, sabe llevarse bien con todos, sabe dónde están los buenos restaurantes a llevar a los clientes. Esa es su chamba y eso es lo que lo ha hecho millonario al señor. En los últimos 5 años, la empresa estuvo muy bien posicionada, bueno, estuvo hasta hace 5 años muy bien posicionada. Y bueno, la empresa de repente empezó a perder dinero, empezó a perder participación de mercado, empezó a no poder, vamos a pensar, tengo Sanborns que me distribuye toda la parte de secadoras para cabello, de tenazas, de todo ese tipo de productos. Sanborns llega y me dice, ¿qué? Necesito 1,200 tenazas distribuidas en tantas tiendas de tal manera. No te la puedo cumplir. ¿Por qué? No sé, no tengo capacidad, mi almacén está vacío, no tengo para pagarle al cliente, al proveedor, entonces no me suelta la mercancía. Oye, llevamos 20 años trabajando, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dices que no me puedes distribuir? No, es que no sé. Y empezaron a pasar eso, empezaron a haber empezó a perder obviamente participación de mercado, porque si le digo, ok, yo no te puedo vender, yo Sambors no me voy a quedar sentadito a llorar y decir, ah, bueno, ya no me puedo vender, perdón, voy a ir a buscar otra persona que sí me pueda vender. Si esta otra persona me puede vender, tal vez yo ya no regreso con mi distribuidor original. Entonces empezó a perder mucha clientela, mucha rotación de inventario, que era precisamente lo que los mantenía bien. Entonces, ¿cuál es el análisis del problema aquí? Nosotros nos metimos básicamente a las tripas de la empresa, literal, nos sentamos incluso con la gente que está en los almacenes, con todos los operarios, nos sentamos con ellos a platicar y dijimos, ¿qué está pasando?
enséñame tu día a día, dime a qué hora llegas, dime qué haces cuando llegas, dime qué haces cuando te llega un pedido, dime qué haces, absolutamente todo. Nos fuimos después a las oficinas, estuvimos hablando con los contadores, con los administradores, con los financieros y demás. Les estuvimos exactamente lo mismo. A ver, aquí en esta hoja dice que pagaste 56 pesos, pero dice, no hay concepto, ¿en qué se gastaron esos 56 pesos? Esto es de lo más tedioso y espero realmente que nunca nadie de ustedes tenga que hacer eso, porque cuando tú te tienes que meter, es decir, cuando no te sientas en la reunión número uno y le resuelves el problema al cliente en ese momento, ya te fregaste porque sabes que vas a tener que ir a hacer lo que nosotros hicimos. Te vas a tener que meter hasta el último centavo para saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué está pasando en la empresa. Nadie sabe que está mal, solo saben que algo está mal. Esos son los peores casos porque realmente es muy tedioso y son tantas cosas que está mal que imagínense, es como estar caminando sobre cristal. Para el lado que te muevas, algo vas a dañar, algo te va a lastimar, algo va a estar mal. Entonces, pues bueno, fue lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que analizar la empresa que seguía manteniendo una estructura familiar. Obviamente el dueño que la fundó hace 30 años seguía siendo el director, pero pues empezó a meter a su esposa, empezó a meter a su hija, empezó a meter al primo de la esposa, empezó a meter al amigo de la hija. Empezaron a realmente, bueno, es lo que es, empezaron a hacer una cochinada con la estructura organizacional y al final ya nadie sabía qué era lo que se estaba haciendo realmente. Había muy poco control administrativo, todas las operaciones estaban mal, los proveedores, es decir, mis proveedores los estaba descuidando y siendo yo una distribuidora, mis proveedores son tan importantes como mis clientes. ¿Por qué? Porque mi proveedor me la vende a 10, yo se lo vendo a 15 al cliente, entonces le gano 5. Si logro que el proveedor, en vez de vendérmelo a 10, me lo venda a 9, yo ya le gano 6, entonces pues me va mejor. Tengo que cuidar muy, muy, muy bien a mis proveedores y no lo estaban haciendo, obviamente. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer? Como les comenté, vas, te metes, hablas con la gente, análisis de procesos, les empiezas a hablar sobre la estructura organizacional, les empiezas a decir qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo, les empiezas a meter una nueva estructura organizacional, les haces todo el plan de diseño y les dices, ok, lo que pasó, el problema que tú tuviste es que tu empresa realmente estaba muy bien. Creció mucho, eras el gigante, nadie estabas en Walmart, Walmart te vendía tu producto, pero lo que aquí pasó es que la regaste porque tu empresa siguió creciendo y tú estructuralmente te quedaste estancado. Tú te quedaste como la empresa que eras hace 30 años, que simplemente distribuías a dos, tres tiendas en el DF y se acabó. Ahorita tú tenías eh, desde Tijuana, tenías tiendas hasta El Salvador y tú seguías, literal, seguías a veces firmando o haciendo tus entradas de registro en papel. Es decir, estás manejando una empresa que factura millones de dólares y tienes todavía una estructura como si fueras una tienda familiar o como si fueras una carnicería o como si fueras. Aquí está el problema. Uno de los muchos problemas, porque obviamente de aquí se empezaron a hacer de que el típico robo hormiga, que se empiezan, cuando manejas una empresa de millones de dólares, si de repente hay un préstamo de 1 millón de pesos o lo que sea, a lo mejor pasa desapercibido y hasta después de tiempo te das cuenta. Antier nos dimos cuenta que Sambors no le había pagado como 1.600.000 pesos a la empresa desde el 98. 1.600.000 pesos desde el 98, el día de hoy, no sé, 10 millones de pesos a lo mejor, pero dices, ¿cómo se te puede ir todo eso? Nos estamos hablando de estructura. Entonces, este caso lo seguimos resolviendo, todavía va para largo, seguramente tenemos que, bueno, el que nos hayan llamado es bueno porque siempre traer a alguien externo que no tenga nada que ver con la organización le da un poco más de validez a las decisiones que toma el director. Y pues bueno, eso es lo que hemos estado, lo que se ha estado manejando. Eso va a ser un proyecto largo porque no puedes arreglar 20 o 10 años de cochinero en 6 meses. Seguramente va a haber que contratar gente, no sé, reestructuras financieras, reestructuras organizacionales, pero pues bueno, es parte de todo esto.
Entonces, ¿cuál fue el takeaway que nosotros nos llevamos después de haber trabajado con esta empresa? ¿Qué es lo más importante que ustedes alumnos deben de llevarse de este case story? Que después de cierto tamaño, es decir, por tamaño me refiero tanto a número de personas como rotación de inventario, como ventas, las empresas deben de institucionalizarse. Esto ya sé que suena muy, muy en contra de lo que ahorita estamos viendo de flexibilidad, de agilidad, pero deben de institucionalizarse y tener cuidado precisamente que no caer, que la estructura sea demasiado rígida, de tal forma que si sigues siendo pequeño y le metes una estructura muy rígida, realmente estás matando la empresa, no la dejas moverse. Pero si eres un gigante y realmente sigues manejando todo en papel y lápiz, no vas a llegar a ningún lado y vas a tener estos problemas. Entonces, tener mucho, mucho cuidado que la estructura, tanto organizacional como financiera, como de procesos, todo lo que se llama estructura, esté en línea con tu empresa. ¿Ok? Entonces, con esto yo concluyo mi tercer case story, el último que teníamos preparado para hoy, David. Pues antes que nada agradecerte estos tres casos que aparte, bueno, les comento a todos ustedes, son casos en los que Andrés estuvo trabajando, donde él estuvo interviniendo, o sea, no es algo como que lo leyera ahí en el libro y lo viniera a plasmar aquí con nosotros, sino él lo vivió. Y algo, una analogía que hacías de este último caso, Andrés, y que también me llama mucho la atención es que este trabajo que tú realizaste y que a lo mejor en algún momento nos toca en la parte administrativa, cuando queremos revisar algo que esté pasando por ahí, y me decías, es como tomar tu reloj y decirte la hora, ¿no? Ese es el típico, lo típico que siempre nos dicen a los consultores y muchas veces no nos quieren por eso, porque nosotros, la típica es, ¿sabes qué? Tú contratas un consultor carísimo para que llegues, le quites el reloj al director y le digas qué hora es. Sí y no. Es decir, sí, sí y no, porque muchas veces no contratas un consultor porque tú estás menso y no sabes qué estás haciendo. Es decir, sí, créeme, créeme, hemos trabajado en bancos en Perú que manejan miles de millones de dólares. Créeme que la gente que está ahí no es gente estúpida, es gente que sabe lo que está haciendo, es gente que tiene estudios, es gente que tiene conocimiento técnico. Lo que pasa muchas veces es que hay muchos intereses dentro de las empresas, es decir, muchos grupos de poder dentro de las empresas que no te dejan trabajar. Y yo creo que, al menos en mi carrera profesional, sí, finanzas y economía y todo lo que quieras, y títulos y esto y lo otro, pero lo importante o lo que más yo he sacado es el trato de la gente, porque yo tengo 31 años. Yo no puedo llegar ahorita con el director de, vamos a pensar, un banco que trabajamos en Perú. Yo no puedo llegar y decirle, oye, güey, ¿qué crees? Pues tú tienes 65 años, güey, llevas 15 años en el puesto, ¿y qué crees, cabrón? Llevas 5 años haciéndolo todo mal, güey. ¿Cómo ves, cabrón? No, yo no puedo. Es decir, hay formas de hacerlo. Y hay formas muy, muy delicadas de decir, ¿sabes qué, cabrón? Así están las cosas, esto es lo que tu equipo está haciendo, esto es lo que la gente a la que le estás pagando muchísimo dinero está haciendo. No es que lo estén haciendo mal, es que no están viendo algo que yo como externo sí veo. Yo como que no tengo ningún interés, lo puedo ver. ¿Y qué es lo típico cuando vamos a poner un ejemplo muy, muy personal? Cuando tú tienes un problema que dices, no, es que me dejó mi novia, ya no me quiere y me siento mal, me siento triste, y tú estás ahí en la nave de la desgracia, chille, chille, pero llega un vato de afuera y realmente te dice, a ver, cabrón, ve las cosas como son, tú ve esto, no estás viendo esto, sí, la regaste aquí, hiciste mal esto, pero hiciste bien esto y tienes todo esto y debes de mejorar esto. ¿Por qué? Porque tú desde adentro no lo ves porque intrínsecamente tienes sentimientos que no te dejan verlo. En la empresa también hay sentimientos. ¿Por qué? Porque tenemos el departamento de riesgos, tenemos el departamento de derivados, y yo de derivados quiero mantener un portafolio más grande, pero yo de riesgos quiero decir que toda la gente que yo tengo está modelando bastante bien. Entonces, si llega riesgos y me dices que tus modeladores son malos, puta, yo me voy a enojar. Pero si llega un externo y dice, a ver, los modeladores de riesgos no son malos, simplemente el modelo que utilizaron no es el más adecuado para que derivados pueda funcionar bien. Ah, bueno, a ver, entonces ya me lo está diciendo un vato de afuera que no tiene ningún interés en la empresa, tal vez sea cierto. Entonces, sí, David, creo que va por ese lado. Pero no nos quieren a los consultores en la industria, ¿eh? No nos quieren, nada.
Ok, pero eso es lo bonito. Los consultores tienen los mejores sueldos. Les va Sí, bien, les va bien. nos va bien, pero bueno, trabajo 70 horas por semana. No creo que eso sea algo que le desea a ninguno de ustedes, pero bueno, ahora sí que nos gusta que nos peguen, Eres masoquista. Ok, bueno, mira, voy a pasarte una pregunta que tengo por acá. Nos dice, por ¿qué favor. recomiendas para que las empresas en México tengan éxito en las exportaciones, perdón, si no son empresas que nacen para hacerlo? Ok, ese es exactamente o muy similar al caso de lo que nosotros estamos manejando con la mezcalería, con el distribuidor de mezcal. Aquí es un ejemplo sería algo, vamos a pensar, que se tiene que decir, yo, empresa, cómo estoy funcionando en el país o cómo estoy funcionando yo dentro de mi área de confort. Si yo estoy, vamos a pensar en Aguascalientes, si estoy produciendo, este, vamos a decir, cuadernos o estoy produciendo lápices, ¿qué también estoy yo aquí posicionado? ¿De qué manera o de qué forma lo que yo estoy haciendo hace sentido y estoy bien conmigo mismo? Ese es el primer paso. El segundo, exportar. ¿Por qué exportas? Esto también es algo muy, muy importante. Les voy a poner un ejemplo, Coca-Cola. El Coca-Cola es la empresa más grande del mundo en bebidas. Aquí en México, en cualquier país del mundo, nunca vas a ver Coca-Cola hecha en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hace ningún sentido. Hay casos especiales, yo lo sé, sur de Estados Unidos exportan Coca-Cola mexicana para allá porque el agua es distinta y el azúcar es distinta. Caso muy específico. Pero la mayoría de los productos líquidos que produce Coca-Cola se producen en el país. ¿Por qué? Porque no es algo que valga la pena exportar. No es algo que tú digas, ¿sabes qué? Le añado un valor y lo mando a otro país de tal forma que yo le pueda sacar un provecho. Vamos ahora, por ejemplo, justo al otro lado del espectro. Mercedes-Benz, bueno, Audi y hay otra en Puebla, Audi y Volkswagen en Puebla producen autos. Entonces tú dices, a ver, son empresas alemanas, ¿por qué lo producen en México? Porque hay realmente un incentivo de producirlo en México. La mano de obra es muy barata, tienen muchos incentivos fiscales y realmente yo puedo ir, producir un auto en México más barato y después regresarlo a Alemania o mandarlo a Brasil o a donde yo quiera. Pero no todos los autos que produce Audi y Volkswagen se producen en Puebla. Es decir, hay muchas fábricas en el sur de Alemania, cerca de Stuttgart precisamente, que producen ciertas líneas de autos, es decir, generalmente las altas gamas de más de 150,000 euros. ¿Por qué? Porque se requieren maquinarias distintas, porque se requiere conocimiento distinto, porque es algo que en México o no se consigue o ya está la estructura de aquel lado. Entonces, para llegar a tu respuesta, para responder de una forma un poco más concreta, ¿qué se necesita para exportar? Es, ¿qué estás produciendo? Si estás produciendo refresco, tú no quieres exportar. Tú lo que quieres hacer es irte a donde lo quieras vender, abrir una planta allá, producirlo y venderlo. Manera indirecta de exportar, pero no voy a agarrar mi latita de coca, la voy a poner en un camioncito de coca y la voy a mandar al Paso para que se vaya a Estados Unidos. Eso en algunos productos no funciona, pero sí voy a hacer eso con un carro de 150,000 euros. Entonces es muy, muy, muy genérica la pregunta, la respuesta también, pero ahora sí que, como dicen, según el sapo, la pedrada. Espero haber contestado tu pregunta, si no, vuélveme a preguntar, por favor. No, claro que sí. Bueno, la maestra Luz no sé, maestra, si con eso, sí, o tiene algún detalle adicional. Ah, ya quedó correcto, perfecto. Por aquí también nos pregunta un alumno del grupo de Mercadotecnia 2. ¿Qué Ujú. factores recomendarías para considerar o que se deben de considerar para emprender un negocio sin el riesgo de fracasar en los primeros meses? Ok. Eh, ¿Cómo le puedo hacer yo para, si me quiero meter al mar, no mojarme? No se puede. No se puede de tal forma que yo quiera meterme al mar y no mojarme. Es decir, aunque vaya en un barco, me voy a salpicar de algo. Cuando tú decides emprender, por definición, estás tomando un riesgo. Y de hecho es por eso por lo que muchos empresarios a veces están con eso de, ¿sabes qué? Yo estoy realmente poniendo en juego mi capital, yo estoy realmente poniendo en juego mi reputación, yo estoy realmente poniendo en juego mi tiempo. Hay inherentemente un riesgo. Entonces, de entrada,
si quiero responder tu pregunta es, no se puede. Siguiente pregunta. Pero vamos a hacerlo esto un poco más que ustedes saquen algo. Es muy distinto decir, ¿sabes qué? Voy a vender hamburguesas, voy a ir a comprar un carrito de hamburguesas, lo voy a poner aquí en la carretera y voy a vender hamburguesas. A decir, ¿sabes qué? Quiero poner un puesto de comida, no sé si sean hamburguesas o no, voy a buscar cómo se mueve la gente, voy a buscar locales donde se puede establecer. Es decir, todo esto que ustedes lo llaman plan de negocios es realmente eso. Entonces, si me preguntas, ¿qué es lo primero que yo necesito para emprender, iniciar una empresa? No le voy a poner aparte de no fracasar, porque absolutamente todas las empresas tienen posibilidad de fracasar, incluso las que llevan 200 años en el mercado, todas, y hay ejemplos. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? Identificar qué no se está cubriendo. ¿Qué hizo, vamos a pensar, Google en su momento? Está creciendo enormemente la cantidad de información en Internet, pero no hay manera en la que esto se puede identificar qué o quién tiene qué. ¿Qué necesitamos? No, pues necesitamos a alguien que nos diga quién tiene qué. Ah, bueno, hago un otro de búsqueda. Ahora vámonos a un ejemplo de Uber. ¿Sabes qué? El servicio de taxis es caro, el servicio de taxis es de mala calidad, el servicio de taxis es lento. ¿Qué necesito? Necesito un servicio de taxis que a lo mejor combine todas las características de la gente que quiere y alguien que lo pueda proveer. Lo tengo. Airbnb. Los hoteles son caros. Sí. Estadísticamente siempre hay al menos un cuarto vacío en cada casa, o en su momento en California, un cuarto vacío en cada casa. ¿Ok? Entonces, los hoteles son caros, gente necesita alojamiento, hay cuartos vacíos, idea. Junto la gente que quiere un departamento, que quiere una locación de un hospedaje, con alguien que tiene disponible un hospedaje. Y lo hago. Entonces, lo primero es identificar, según lo que yo creo, va a haber 1000 personas que te van a decir cosas distintas, pero según mi experiencia, identificar la necesidad. Segunda, ver si la puedes satisfacer de manera financieramente viable. Porque sí, a lo mejor dices, ¿sabes qué? Hay necesidad de, mira, el típico ejemplo y que es una buena película que me da risa, gasolineras a domicilio. No, pues sí, a mí también me encantaría que vinieran aquí y la pipe me llenara mi carro y no tener que salir a echarle gasolina allá. Pero realmente eso podrías hacerlo de manera eficiente, de tal forma que saques dinero de esto, muy probablemente no. Entonces, pues bueno, yo creo que lo primero es identificar qué es lo que hace falta. Segundo, ver si se puede cumplir de manera viable. Tercera, hacer todo el plan de negocios, proyecciones y demás. Financiamiento siempre es importante. Podría hablar 90 minutos de esto, pero creo que esos dos puntos de entrada son los buenos. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Vamos, hay otras preguntas que igual yo creo que ya se respondieron ahorita con la respuesta que acabas de dar, porque tienen que ver precisamente con el de conocer tu mercado, si es lo que quieres a través de la exportación o quieres exportar, o es tu idea, ¿no? Llevar un producto nuevo a otro país. Creo que Ujú. acabas de dar respuesta también a esas preguntas. Otra que tenemos por acá de Abraham, del grupo de Marketing 2. ¿Qué recomiendas para que se genere una estructura organizacional sólida y no fracasar tan rápido? Yo creo que esa es la panacea. Si encuentra la respuesta es la panacea, pero bueno, adelante, dinos. Ok, esa sí es una pregunta muy, también muy grande. Aquí lo que pasa, y tomando el ejemplo de lo que sucedió con la distribuidora, la estructura organizacional obviamente no es la misma, y que bueno, también les podría hablar de Bosch en su momento, no es la misma para las empresas. Yo no te puedo dar una estructura dorada para decirte, ¿sabes qué? Todas las empresas deben tener un director y una mesa directiva y un director de operaciones, un director de finanzas, un director. No, no funciona. ¿Por qué? Porque hay empresas que, vamos a pensar, imagínate una empresa de una ensambladora de autos, ¿ok? Abraham, imagínate la empresa de ensambladora de autos. ¿Qué es lo más relevante o lo más importante que necesita esta empresa? No, no sé, yo nunca he trabajado en la industria automotriz, pero me lo imagino. Yo necesito que mi línea de producción esté jalando siempre porque es muy cara pagarla. Yo necesito que mi gente esté siempre llegando. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Necesito que la gente llegue, entonces a lo mejor necesito a alguien que tenga mucha responsabilidad de siempre estar al pendiente de que la gente esté disponible, y otra necesito que las piezas o las partes me lleguen, entonces necesito un distribuidor de logística. A lo mejor eso es mucho más importante que, no sé, un director de desarrollo humano.
Si estás hablando de un trabajo técnico, a lo mejor no necesitas un distribuidor, un director de desarrollo humano, o a lo mejor tampoco necesitas darle tanta importancia a un director de finanzas, vamos a pensar. ¿Por qué? Porque yo soy una ensambladora de autos, yo necesito que las piezas me lleguen y que la gente las pueda armar. Eso es lo más importante. Ahora vámonos a otro ejemplo, un banco. Si yo me voy a un banco y digo, ¿sabes qué? Es que necesito un departamento de logística. No, pues ¿para qué, cabrón? ¿Para qué quieres un departamento de logística en banco? A lo mejor tú necesitas un director de finanzas y después tener la parte, no sé, la parte de renta fija, renta variable, derivados, e incluso dentro de los bancos, si tú te vas a JP Morgan, que es un banco de inversión, y te vas a Banco of America, que es un banco de consumo, las estructuras dentro de dos bancos estadounidenses, los más grandes del mundo, no son iguales. ¿Por qué? Porque yo, JP Morgan, me dedico a la inversión, al portafolio de inversión, yo tengo otro tipo de clientes, necesito otra estructura. A yo, Bank of America, que es un banco de consumo. Tal vez Bank of America necesita un departamento mucho más grande para aproximarse a los clientes, para tratar clientes, a comparación de JP Morgan, que necesita un departamento más grande, donde necesita una estructura más sólida en la parte de, no sé, trading de derivados. Entonces, creo que la estructura va en función a qué es lo que hace tu empresa, identificar cuáles son las acciones o las actividades claves de tu empresa, qué es lo que, si sale mal, vale madre la empresa. ¿Qué es eso? En el caso de la ensambladora de autos, si no me llegan las piezas de Taiwán o de donde sea, paro la planta, tener una planta parada es carísimo, entonces necesito una muy buena estructura sólida. En la otra parte, en un banco de inversión, ¿sabes qué? Si yo contrato un pelele que no sabe leer el mercado, o si yo no tengo una buena estructura de toma de decisiones en la parte de riesgos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el día de mañana el mercado se va a caer y mi banco se va a caer, se va a ir al carajo. ¿Por qué? Porque no tengo una estructura sólida. Entonces, creo que al final eso se resume a qué es lo que hace tu empresa y en función a eso darle la importancia a cada una de las partes. Ok, muchas gracias. Sí, de hecho creo que a veces creemos eso porque también la teoría nos lo dice, ¿no? De la estructura y todo, y es muy genérico. Y a veces no nos enfocamos precisamente en el producto o servicio que estamos En el haciendo, y producto. creo que esta tiene que ver con la falla que cometemos como administradores, ¿no? Estoy de acuerdo, David, pero también aquí una cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta es que yo he trabajado en mis 10 años de carrera en 4 industrias distintas y he conocido a lo mejor 6, 7 modelos que hacen sentido. Yo estoy de acuerdo que se requiere tener un modelo genérico, pero al final no es posible que un libro de texto y un profesor en 4 horas de clase te explique todo lo alrededor. Creo que lo más importante aquí es que obviamente el profesor se esfuerza, hace lo mejor que puede y estoy seguro que realmente buscan la manera de transmitir ese conocimiento, pero al final lo importante es desarrollar una forma de pensar, es decir, es entender el concepto y no entender el dato duro, porque el dato duro no sirve, el dato duro cambia, el día de mañana sale una nueva industria y todo lo que sabes, todo lo que te memorizaste ya no sirve. Aprende a pensar, aprende a de qué manera lo que yo estoy haciendo en este momento en la universidad, estoy leyendo aquí, estoy viendo mi cuadrito y me dice que la estructura, no sé qué, no sé qué, ¿sabes qué? Sí, muy bonito, muy lindo, pero ten en cuenta qué es lo que realmente está detrás, ¿vale? Eso yo creo que es lo importante, David. Ok, gracias, Andrés. Por aquí la maestra Iraira nos pregunta, bueno, te pregunta, mejor dicho, ¿cuáles son los factores a considerar para la institucionalización de una empresa? Los factores a considerar. Perdón, profesora maestra, no entiendo muy bien su pregunta. Tal vez la quiera formular directamente. Maestra Iraira, si nos apoya. Hola. Sí, hablabas que una de las cuestiones más importantes en lo que es el marketing, obviamente, pues, enuncias el conocimiento del mercado, la marca, el producto, todos los procesos, técnicas, los hábitos de producción, incluso hasta los hábitos que tienen tus mismos empleados, ¿no? Sí, Y mencionabas una de las partes importantes para que no te lleve al fracaso o no saber cómo funciona tu empresa es la institucionalización, aunque es un proceso bastante, pues, habitual y tardado, pues es algo que te va a salvar muchas veces de todos estos errores o fracasos en lo que es la producción. ¿Qué es lo que nos recomiendas entonces para que la institucionalización la podamos hacer en nuestras empresas? ok.
Ok, creo que esto va muy de la mano con la solución que nosotros estamos proponiendo con la distribuidora. Es importante que la manera en la que nosotros decidimos o vemos cómo se está desarrollando la empresa esté en línea con la estructura de la empresa. Vamos a pensar, en mi trabajo justo ahora, yo para poder viajar, lo que hago, voy, compro mi boleto, rento el hotel, el hospedaje, pago taxis. Después agarro todas mis facturas, se las mando a la secretaria de la oficina, ella lo procesa y me hacen el reembolso. Esto es en la oficina de Múnich. Ahora, en la oficina de París es muy distinto. ¿Por qué? Porque en Múnich somos 20, 30 personas, en París son como 100. Entonces no se puede mantener, no se puede utilizar la misma estructura institucionalizada de la empresa. ¿Por qué? Porque cada una, dependiendo del tamaño, tiene distintas actividades a las que debe de darle más peso y que otra vez me regreso justo a lo que acabo de comentar. Si yo tengo una empresa donde es muy importante controlar los gastos de mis empleados, como es en la parte de la consultoría, yo lo que voy a hacer es intentar mantener una estructura muy sólida o una estructura que me permita precisamente controlar a mi empleado. Ahora, vamos a pensar para seguir en los ejemplos que he mantenido, que he usado, perdón, en una ensambladora de autos. Es muy importante que que las piezas me lleguen a tiempo, no, o sea, ni antes ni después, a tiempo a la planta, a la línea de producción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a agarrar mi estructura y la voy a institucionalizar de tal manera que sea flexible, que yo a mi gerente le dé la capacidad que él necesita para poderse mover. Porque siempre cuando hablamos de institucionalizar, lo típico que se piensa es jefe, subjefe, gerente y demás, y todo tiene que ir en línea recta. Las cosas no son así. Por institucionalizarse quiere decir que haya reglas. La regla puede ser, tú tienes capacidad de decidir en este rango. Esa es una regla. Te doy flexibilidad, pero es una regla y eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque si no pasa lo que ahorita sucedió con la distribuidora, no tenemos control de gastos, yo dejo que los vendedores vengan y tomen el número de muestrarios que quieran y al rato veo y tengo 150,000 pesos de pérdida de puro muestrario que no me generó nada. Entonces, para ir rápido con esto, ¿cómo institucionalizo eso? Ok, institucionalizar es poner reglas. Mi regla es, tú como vendedor tienes derecho a, por decir una tontería, a dar 5 muestrarios a cada cliente, siempre y cuando el cliente te realice este tipo de compras. Después de eso tienes la capacidad de proveer más muestrarios y hacer descuentos, es decir, que esté escrito en algún lugar de tal forma que haya reglas y que nadie te juegue al tonto de no, es que yo no sabía, es que no me dijiste, es que estaba intentando. Nos dimos cuenta en la distribuidora que realmente lo que estaba haciendo es que la persona que estaba llevando los muestrarios los estaba él vendiendo por su lado, cuando los muestrarios son para regalarse al cliente. Entonces, tú ya te vas dando cuenta de que empieza a haber cosas o prácticas que no deberían de haber. Y al final eso yo creo que es la finalidad de institucionalizar una estructura, que nadie te, perdón, pero que nadie te quiera ver la cara de tonto. Entonces, que digas, ¿sabes qué? Así están las reglas, así son, se acabó. Espero haber contestado su respuesta, maestra. Sí, Su muchas pregunta. gracias, gracias. Ok, Andrés. Por aquí, una alumna de Marketing Internacional nos pregunta, bueno, te pregunta, perdón, ¿cuál es la oportunidad que tienen las empresas mexicanas en el extranjero? Hoy en día que vemos muchísimos cambios precisamente en regulaciones, en guerras económicas. Desde tu perspectiva, en esa experiencia que tienes en el otro continente, ¿cuál es la probabilidad que tienen las empresas o existe algún giro, alguna rama en particular que tenga más éxito que otras? Ok, esa también es una pregunta amplia. Aquí hay dos cosas. Yo soy economista y siempre he creído que de cierta forma el mercado se regula a sí mismo. Algo que nosotros o que yo veo mucho es que eh, el típico, es que el tipo de cambio estaba en enero en 20, luego llegó a 25, ahorita está en 22, 23, y quéjese, quéjese, quéjese. Obviamente sí. ¿Por qué? Porque si ahora yo quiero comprar computadoras que no se venden en México, me las van a vender en $100, esos $100 ya no son 2,000 pesos, son 2,500 pesos, sí, por supuesto. Obviamente está esa parte, pero también lo que les decía, yo vendo aguacates, y yo vendo aguacates a $1 afuera y ahora en vez de llegarme 20 pesos,
me van a 25 pesos. Oye, pues no me fue tan mal, ¿eh? Y no hice nada y seguí vendiendo lo mismo. Entonces, es importante, nosotros, otra vez podría darte toda una cátedra de esto y me emociona, así que lo voy a tener que mantener lo más corto posible. Es importante nosotros considerar que México tiene una posición privilegiada respecto a Estados Unidos, es decir, por la cercanía, y dos, que su moneda es muy estable. Es decir, de países latinoamericanos con moneda estable, Perú, Colombia, Chile, y ya, ni Brasil ni Argentina. Entonces, nosotros tenemos una moneda muy, muy estable. Eso es algo que nosotros nos debe dar de cierta forma tranquilidad. Banco de México, yo no tengo ningún interés político en México, yo no vivo en México, no he votado en los últimos 10 años, no me interesa quién está allá, entonces créanme lo que les voy a decir. Banco de México ha hecho un trabajo fenomenal desde Carstens hasta hoy, manteniendo la estabilidad de la política monetaria, la estabilidad de la moneda. Yo creo que eso es algo que nosotros mexicanos debemos de tener muy presente y de estar muy, muy agradecidos, así lo quieren llamar, de que la política monetaria y que el Banco de México es realmente independiente y ha hecho un trabajo maravilloso, con sus subidas y bajadas, lo que sea, pero bueno, por algo Carstens ahorita está acá y no sigue dirigiendo. Entonces, eso es por un lado. Tener en cuenta que el tipo de cambio es una herramienta que a nosotros exportadores nos puede servir mucho y en especial, si tú exportas, es decir, si tú realmente quieres exportar, puta, que el tipo de cambio se vaya a 100, a 200, a 1000, ¿qué? O sea, yo voy a seguir vendiendo mis plumitas a 1 euro y ahora en vez de llegarme 20 pesos, me voy a dar 100 pesos. Que se vaya para arriba, por favor, que se vaya para arriba. Y México es un país altamente exportador. Esto lo vivió China, lo ha vivido China durante 10 años y que ha provocado una guerra comercial con Estados Unidos, que se ha depreciado el yuan en comparación contra el dólar en los últimos años y que hace que las exportaciones sean más baratas. México es un país exportador. Si me preguntan que la moneda se deprecie, pero bueno, eso por un lado. Por el otro, comentabas, ¿qué es lo que México debe o debería de exportar? Aquí otra vez regresamos a la teoría económica. Recuerda, nosotros tenemos siempre mano de obra y capital, si así lo quieres llamar. Entonces, ¿qué es lo barato en México y caro en otros países? Vamos, un ejemplo rapidísimo, salario mínimo en México son 100 pesos, no sé, vamos a cerrarlo en 100 pesos. Pesos es lo equivalente en poder de compra, no en tipo de cambio, en poder de compra a 10 euros, ¿ok? Es decir, en teoría comprar lo mismo. El salario mínimo en menos Múnich, donde yo vivo, son 12 euros la hora por mano de obra no calificada. ¿Qué quiere decir eso? Que es 8 veces, 9 veces más cara la mano de obra en Múnich que en México. Entonces, yo mexicano, ¿a qué tengo acceso? A mano de obra muy barata. ¿Qué voy a vender? Productos que requieran mano de obra intensivamente. Ejemplo, y ejemplos tontos, porque lo hemos hecho. En Jalisco hay un pueblito que, perdón, en Tequila, Jalisco, ya ven que afuera venden muchos barrilitos como que al final son de adorno, como para añejar el tequila y todo eso. Construir uno de esos barrilitos, creo que en mano de obra le toma al señor a lo mejor 2 horas hacerlo y te lo vende como en 180 pesos. Esos allá en Europa te van en 50 euros. ¿Por qué? Porque si tú pones a un pelado alemán a cortar la maderita, a tostarla, a pintarla, a clavarla, te va a cobrar a lo mejor 2 horas que dijimos, ya son 24 euros, más la mano de obra, más el material, vamos a pensar unos 10 euros, son 34 euros, le tengas un margen del 50%, te vas a 50 euros, que son aquí 1000 pesos. Aquí te vale 200 pesos. Si tú encuentras una manera de mandar eso, que utiliza mano de obra intensiva, al otro lado del mundo de manera barata, que si la hay, eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que no debes de exportar? ¿Qué es lo que yo digo, sabes que esto no hace ningún sentido de exportar y que México no lo hace, obviamente? Bienes en donde se utilice mucho capital. ¿Por qué? Porque el capital es caro en México. El capital es muy, muy caro en México. Y si tú ves las plantas de Puebla, por ejemplo, sí, tienen sus robots, tienen sus maquinarias, pero son intensivas en mano de obra no calificada. Vas a una planta en Stuttgart, por ejemplo, planta de Porsche, planta de BMW ahí en Múnich, ves 4 güeyes caminando. Es decir, 4 güeyes y los autos se arman solos. Ves la planta de Tesla que acaban de abrir en Berlín. Oye, no tienen mano de obra. ¿Por qué? Porque allá el capital es muy barato.
y ellos exportan precisamente eso. Entonces, si quieres irte más a detalle, date una leída sobre precisamente cuáles son los componentes de, ahora sí que, de la mano de obra de capital, y ahí te das una idea de, en teoría, otra vez, en teoría, qué es lo que se debe exportar. Exporte te cueste barato producir. Fin. Ok, gracias, Andrés. Por acá tenemos otra pregunta. De respecto a la investigación de mercados, ¿cuáles serían los puntos que debemos de considerar tanto en una investigación de mercados local y en una internacional? Ok, investigación de mercados. Nuevamente, creo que esa es una pregunta que debe de ir muy enfocada a qué es lo que quieres hacer. Vamos a pensar, para tomar el ejemplo de la mezcalería, del distribuidor de mezcal. Aquí lo que esta persona quería hacer iba un poco más enfocada a, ¿sabes qué? Tengo que estructurar mi marca, tengo que saber a quién venderle. Hasta ahí lo podemos dejar. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero empezar un negocio, entonces a lo mejor tienes que enfocarte a qué puedes producir, qué es lo que hace falta. Aquí la persona de mezcal ya tiene identificado que yo quiero vender mezcal, yo sé de mezcal, yo voy a vender mezcal. Pero si tú quieres, ¿sabes qué? Quiero empezar mi propio negocio, ¿qué quiero producir? Identifica algo, identifica cuál es la necesidad. Ahora vámonos a un paso más adelante. Nosotros en Bosch, igual tenemos investigación de mercado. ¿Qué era lo que nosotros investigábamos? Nosotros investigamos, Bosch es la empresa más grande del mundo, me parece, en herramientas eléctricas. No tenía ya realmente que decir, ¿sabes qué? ¿Qué necesito hacer para entrar al mercado en Hungría? Ya estoy en Hungría. ¿Qué necesito hacer para entrar a Colombia? Ya estoy en Colombia. Ok, lo que Bosch quería en su momento es saber quiénes son mis competidores y cómo les puedo quitar ese poquito que todos tienen. Hay una marca, no sé si existe en México, que se llama Makita, que también creo que es japonesa, y estos señores igual compiten con Bosch. Entonces nosotros teníamos estrategias específicas para identificar qué es lo que estaba haciendo Makita, por qué ellos tienen estos clientes y de qué manera nosotros podemos tomar esa parte de mercado. Entonces, ahí la investigación de mercado iba un poco más a identificación de la competencia, identificación de usos del producto y de qué manera nosotros podemos contrarrestar a este tipo de acciones. Entonces, nuevamente, y que de hecho es una respuesta también muy común en consultoría, siempre es depende de qué es lo que quieras hacer. Lo importante es identificar en qué fase estás tú de tu empresa y para dónde te quieres mover. Ok, gracias, Andrés. Una pregunta que parece ser que se repite por aquí y causa inquietud. ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías a todos aquellos jóvenes que quieren iniciar un negocio? Ok, ok, buena pregunta. Y creo que es buena pregunta, porque precisamente nosotros estamos intentando independizar un poco más a la empresa. Nosotros lo que queremos o lo que estamos buscando es, de cierta forma, eh, depender un poco menos de París y empezar a hacerlo nosotros. Entonces, ¿de qué manera yo diría, sabes qué? Quiero independizarme, quiero iniciar una empresa, quiero tener algo. Lo primero que sí les diría es, nosotros venimos precisamente de una cultura donde se valora mucho el inmediatismo. Eso quiere decir que durante mucho tiempo yo voy a intentar consumir todo lo que tengo y no voy a buscar tener algún tipo de colchón financiero, o como lo quieran llamar, de tal forma que me permita solventar gastos cuando me quede sin trabajo. Creo que lo primero que tienes o se tendría que hacer en ese tipo de situaciones es saber en qué posiciones se está. Conozco mucha gente que simplemente decidió, ¿sabes qué? Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar de, voy a dejar de tener mi trabajo fijo para poder o para iniciar mi empresa. Eso no pudiera ser lo más inteligente si te pones a pensar que tienes que pagar una casa, un carro, tienes hijos a lo mejor, tienes que pagar renta, no sé. Yo creo que lo primero es asegurar tu estabilidad financiera. Si tuviera que decirte una sola cosa, es asegura tu estabilidad financiera. ¿Sabes qué? Vendo
todo trabajo es loable, absolutamente todo. Vendo zapatos por catálogo, vendo ropa por catálogo y eso me da al mes suficiente para vivir y además me da tiempo de dedicarme a mi propia empresa. Eso está perfecto. Cualquier cosa que te mantenga, que ya no, que diga, ¿sabes qué? Si mi empresa no jala en 2 años, no me voy a morir de hambre y todo está bien. Yo creo que eso es lo más importante, tener esa seguridad financiera. Y bueno, obviamente eso es de la parte personal. Ya después de eso viene la parte de, ¿sabes qué? Pues saber qué quiero hacer y que se conecta con todo lo que ya hablamos de identifica una necesidad, de que, quién eres, qué quieres, qué te gusta y demás. Pero si a mí me preguntas, lo, la, lo que yo podría decir, una cosa que necesitas para poder emprender es estabilidad financiera. Y aquí como consejo personal, si yo pudiera regresar 10 años al pasado, cuando recién me gradué de la universidad, empezaría mi empresa porque entonces podría vivir con mi mamá y ella me daría de comer y yo ya no tendría que gastar en manutención. Entonces podría estar 2, 3 años por ahí viendo hasta que jale mi empresa y no tener que estar pagando renta en una ciudad carísima. Entonces, es eso. Tengan cuidado. Y los gastos fijos. Eso es muy, muy importante y son los que los malos comen. Teléfono se necesita, pero vamos a pensar teléfono, luz, todas esas cosas que siempre, siempre van a estar ahí. Tengan mucho cuidado con eso. Hay cosas que no se necesitan, créanme. Entonces, tengan cuidado con eso. Gracias. Y bueno, ya por último, para también no tomar tanto tiempo, libros, autores que recomiendes, por aquí nos dicen economía, marketing, marketing internacional. Ok. De hecho, justo aquí tengo unos. Eh, de economía, el más interesante o el que más le serviría es uno que se llama microeconomía y otro que se llama macroeconomía de Michael Porter. Son los típicos, seguro todo estudiante de economía los lee. Ahí les explican muy bien la parte que yo les dije sobre importaciones y exportaciones. Michael Porter. Ese creo que ganó premio Nobel de Economía hace algunos años, es profesor de Harvard y créeme, en todas las universidades que he estado siempre usan ese libro, eso es muy bueno. De mercadotecnia no te puedo realmente decir nada porque, digo, yo estudié acá en Forsem y los profesores son muy de que ellos desarrollen su propio material, entonces casi toda la información la tuve de ellos directamente, pero déjame, te paso el dato, David, porque justo ahora no me acuerdo. De hecho, el libro se llama Marketing, o sea, ya ves lo creativos que son ellos. Te paso el libro, Marketing, y ahí vienen, fue con el que yo estudié, entonces ese les puede servir. Pero adicionalmente, y que esto tiene mucho que ver con lo que les platiqué y que siempre me preguntan, a ver, ¿cuál es la mejor estructura? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué es lo que debo de pensar? Creo que algo muy importante en la industria, al menos en la que yo trabajo, es desarrollar una forma de pensar, es decir, desarrollar algo que te diga, independientemente de si estás en un banco o en una industria automotriz o industria de energía, tienes esa manera de ver las cosas que soluciona un problema. Y uno de los libros que nos hacen leer es no sé si alcanzan a ver, se llama The Pyramid Principle, el principio de la pirámide, de Bárbara Minto. Bárbara Minto una consultora de McKinsey, vive en Londres, me parece, y este libro es muy, muy interesante porque realmente te ayuda a estructurar la forma de ver las cosas. Te ayuda, la primera mitad del libro te habla sobre cómo escribir y te das cuenta que realmente el 99% de nosotros escribimos pura cochinada y escribimos cosas que no tienen sentido y desordenado. Y después de leer este libro me di cuenta que es una falta de educación hacer eso, porque se puede hacer de forma muy, muy bonita y realmente estructural. Pero este libro lo que a mí me ayudó es realmente entender de qué manera se puede o se debe de ver una estructura lógica sobre un problema y que si tú tienes el concepto, puedes agarrar, desarmarlo y decir, esa es la forma en la que se hizo el concepto y lo puedo aplicar a lo que yo quiera. Entonces, de verdad, este libro es muy cortito. Si se sientan, lo leen en 2 días, pero no lo lean en 2 días, por favor. Siéntense, dedíquenlo. Yo lo cargo a cualquier lado del mundo donde yo voy. Yo siempre traigo este libro porque realmente te da mucho, mucho insight que a veces un profesor no tiene tiempo de darte en su clase. Entonces, esos son los que yo recomendaría, David.
Ok, muchas gracias, Andrés. Bueno, nada más, jóvenes, bueno, por aquí una otra pregunta de la maestra Luz. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre consultor, coach, asesor? Ya que en México se tienen muchas confusiones en esos términos. Sí, sí, de hecho estamos intentando trabajar con gente aquí en México y un consultor en México es cualquier persona. Un consultor es quien te llama por teléfono para ver cualquier cosa. Es decir, un consultor es una persona cualquier persona tú vas al Home Depot y un consultor es quien está en el pasillo y te dice qué madera usar. Eso es un consultor en México. Lo que en la industria se conoce como un consultor es alguien, dependiendo del nivel, pero lo primero que se busca es precisamente que se tenga una capacidad de resolución de problemas independientemente de en qué área esté. El segundo nivel es precisamente que seas un experto en el área. Eso es por la parte de consultoría. Más que nada, resolver problemas de manera lógica, basándote en hechos y a partir de esos hechos hacer deducciones racionales que te permitan llegar a una respuesta o una solución que haga sentido. Ojo, es distinto que haga sentido a que funcione. Tú vas, haces esto, convences al management que esto hace sentido, lo presentas, puede que no funcione. Pero bueno, al final llegaste a la respuesta de una manera lógica, llegaste a una respuesta de una manera racional. Eso es lo que nosotros consideramos un consultor. Un coach, para mí otra vez, y ya lo dices, cada quien lo dice, es como que una persona que te ayuda un poco más en las decisiones, me gusta pensarlo personales, es decir, alguien que te guía de, ¿sabes qué? Tú eres consultor en finanzas, creo que a lo mejor lo que podrías hacer con este conocimiento es irte a un banco o salirte del área financiera y empezar tu propia empresa y a lo mejor necesitas un poco de motivación, necesitas gente que te apoye, necesitas creer en ti mismo. Para mí eso es como que un coach, que alguien que te va guiando en el aspecto un poco más personal. Y se me fue el tercer concepto. ¿Cuál era, perdón, David? Asesor, asesor. Un asesor. Para mí, un asesor es alguien que conoce muy, y que yo lo veo así, es un asesor financiero, por ejemplo, alguien que conoce muy bien los productos, alguien que ya conoce cuál es el portafolio de inversión, pero que no necesariamente sabe cómo funciona. Es decir, un asesor sería, vamos a ponerlo, un asesor es quien te vende el producto, que te dice, ¿sabes qué? Este portafolio se va a mover de esta manera, se va a mover de esto, y va a hacer esto, y es para ese tipo de gente. Pero si tú llegas y le dices, oye, me hablas por favor de la beta del portafolio, me dices por favor las curvas que están tomando, probablemente no lo sepa, porque en nuestro trabajo él te asesora sobre el producto, pero él no construyó el producto. Entonces yo así es como lo veo distinto. Pero eso es personal, eso es personal. Y va a haber gente que a lo mejor se enoja conmigo, pero perdón, es lo que yo creo. Ok, Andrés, gracias. Y por aquí nos dicen también, ¿qué nos puedes decir de la Red Global de Mentores de México? La Red Global de Mentores de México. Discúlpame, David, no tengo conocimiento de eso. En Monterrey estoy en contacto con uno que se llama E más E. Es Empresarios Más Emprendedores, que tiene distintos capítulos en México, pero de la Red Global que me acaba de comentar, perdón, no tengo conocimiento. Maestra Luz, nada más nos apoya con comentarios para saber más o menos de la Red Global. Está muteada, maestra. Maestra Luz, no tiene activo su teléfono, su micrófono. Ok, gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Refiriéndome a la Red Global de Mentores, es un grupo de profesionales que se encargan prácticamente de acompañar a los empresarios acerca de cuando ellos inician una pyme, ¿sí? Bueno, yo sé que ahorita estamos hablando de las grandes empresas, pero en México quien mantiene viva la economía y las fuentes de empleo son las pymes. Entonces, esta red global de mentores en México, a eso se dedican, ¿no? A acompañarlos y apoyarlos. Y bueno, son un grupo de profesionales a los cuales, bueno, uno acude para recibir más que sus consejos, el acompañamiento, hasta lograr ver el éxito en estas pymes. Gracias. Ya, muchas gracias, maestra. Sí, de hecho comentaron algo que creo que me suena algo así como, no como una incubadora, sino precisamente lo que hace E más E en Monterrey, que precisamente apoya en toda esa parte de, ¿sabes qué?
es un poco más, no tanto apoyo, sino tengo un interés en tu compañía y te voy mentoreando. Entonces, yo creo que al final siempre es importante eso, es decir, que los grandes apoyen a los chiquitos, porque al final si a todos nos va bien, es decir, si a ti chiquito te va bien, después te vuelves un proveedor o un cliente mío. O en una de estas te compro y nos hacemos más grandes y más fuertes los dos. Creo que esa parte, maestra Luz, es muy importante. Yo no estaba enterado de que existía esto, pero me imagino que al menos el sector empresarial, y otra vez muy personal esto, sí tiene de cierta manera la obligación de apoyar a todos, porque al final sí es competencia, pero pues, la competencia siempre termina sacando cosas buenas y no se trata de matar al más chiquito, sino de apoyarnos entre todos. Entonces yo creo que realmente qué bueno que exista esto, no estaba enterado, le voy a dar una ojeada. Gracias por la información. Ok, muchísimas gracias, maestra Luz, muchísimas gracias, Andrés. Nada más, un comentario, alguien que quiera hacer algún comentario, algún joven, algún compañero maestro que quiera hacer algún comentario antes de despedirnos. Ya con esto terminamos la sesión de preguntas-respuestas. Solamente nos quedaría algún comentario que quiera hacer algún alumno o algún compañero docente. Si nadie quiere decir nada, yo solamente quiero agradecerle, bueno, a ti, David, a todo el cuerpo docente de la Universidad Pública Autónoma de Veracruz, que realmente me hicieron esta invitación. Me apasiona mucho todo este tema, me gusta mucho platicar. Mi contacto lo tiene David, si alguno de ustedes, mi contacto de LinkedIn, si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto conmigo, platicar sobre algún tema, saber mi experiencia o solamente preguntarme qué estoy comiendo acá en Múnich, nada más por favor escríbanme. Con mucho gusto yo estoy abierto a platicar con ustedes, a contarles mi experiencia, lo que he hecho, lo que soy, lo que pienso hacer y creo que al final lo que importa es precisamente no el capital físico, sino el capital humano. Alemania no tiene absolutamente ningún recurso natural más que una piedrota por ahí de donde sacan carbón, pero pues bueno, es la tercera o cuarta economía más grande del mundo. Al final lo que vale son los cerebros que cada uno de ustedes tienen y que los profesores pues hacen su mejor esfuerzo por cultivar. Yo creo que es eso. Ok, muchas gracias. De hecho, ya ahí en el chat ya coloqué el enlace para tu perfil de LinkedIn. Así que, pues ahí cualquiera que quiera consultar o quiera mandarle un mensaje a Andrés, pues ahí está su contacto. Maestra Luz, pues nada más para cerrar este espacio. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, maestro Andrés. Qué orgullo contar con usted. Muchas gracias. Es un orgullo saber que un mexicano está triunfando del otro lado. Ese es un gran orgullo. Y me quedo con... Y muchas gracias. Y me quedo con esta última parte de la conferencia cuando usted se refiere al capital humano. Yo muchas veces se los he dicho a mis alumnos, capital humano es muy diferente a un recurso humano. Hay que valorar el capital humano, hay que prepararse día con día, hay que ser diferentes a los demás. Podemos salir de la universidad 100, 200, 500 licenciados en administración de empresas, pero de nosotros depende ser diferentes. Entonces hay que ser un apasionado como usted lo está haciendo en el extranjero, defender todo ese capital humano con el que usted cuenta. Muchas gracias, tanto el cuerpo docente como el cuerpo administrativo, le damos las gracias y esperemos verlo pronto. Nos daría mucho gusto, más conocimiento de usted. Muchas gracias, maestro David, gracias, porque gracias a usted se pudo llevar a cabo este enlace. Excelente. Muchas gracias. Felicidades. Estás en mute, David. Perdón. Muchísimas gracias. Andrés, bueno, pues aquí el reconocimiento que te hace la universidad, voy a darle lectura. Nos dice Universidad Popular Autónoma de Veracruz en sus licenciaturas de Administración de Empresas y Finanzas y Contaduría Pública en la sede tecnológica de Orizaba otorgan el presente reconocimiento al maestro en Economía, Joaquín Andrés Alonso Gutiérrez, por la valiosa colaboración en esta conferencia virtual de Ampliando Horizontes, una visión desde la experiencia administrativa. Orizaba Ver, a los 7 días del mes de noviembre del año 2020, infirma nuestra directora, la maestra Luz María Herrera Aguilar. Y pues, Andrés, agradecerte muchísimo
el que nos hayas compartido esto y pues también a los chavos por su parte, bueno, su disposición para estar presentes el día de hoy, a los compañeros docentes también por todo el apoyo que nos han brindado para poder hacer esto y principalmente también a nuestra directora por permitirnos llevar a cabo ese tipo de actividades que yo sé que son bastante enriquecedoras, no solamente para los jóvenes, sino también para nosotros, porque nosotros también aprendemos de gente como tú, Andrés. Muchísimas gracias. Y bueno, maestra, no sé si hay alguna otra indicación. No, pues muchas gracias, gracias al maestro Andrés, gracias a usted, a nuestros compañeros por su gran apoyo. Recuerden, siempre sus propuestas tienen luz verde para nosotros, todos son bienvenidos con sus propuestas en beneficio de nuestros alumnos. Chicos, agradecerles, sobre todo a los que mostraron ese interés, sobre todo a los chicos que tuvieron la cámara abierta. Tome nota, hubo alguien con cámara cerrada, yo creo que no le interesaba el tema, pero quiero agradecerles a todos los que estuvieron pendientes de esta buenísima información. Yo les aseguro, yo la valoro más porque es gratis. En verdad, estudiar cuesta. Y hoy lo obtuvieron gratis. Entonces, muchas gracias, chicos, gracias, maestros, y nos vemos en nuestra próxima clase. Quien tiene clase y quien no, buen provecho. Un abrazo, maestro Andrés, y bienvenido. Gracias igualmente. Bienvenido. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Ya nada más, maestros, compañeros, docentes, si nos permiten un minutito nada más para despedir a Andrés y a los jóvenes, bueno, pues adelante, vayan a disfrutar de un alimento ya bien merecido. Y nada más, compañeros, si nos permiten unos minutitos nada más para cerrar con el maestro Andrés. Gracias a todos, gracias por estar aquí. Claro que sí, maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer, hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Un placer, un placer.